ejercicio, ¿no? El ejercicio que ya habíamos comenzado la semana pasada y bueno, íbamos a terminarlo, pero bueno, lamentablemente no se pudo por lo de la electricidad. Entonces, bueno, recordemos que era una viga sencilla, que tenía un sistema de apoyo empotrados y apoyos simples, y bueno, que ya se había discretizado, se había colocado cuántos grados de libertad tenía por nodo, los que íbamos a simplificar, habíamos determinado las matrices de rigidez de cada elemento, eran 2 elementos, ¿no? ¿Ok? Y también habíamos determinado la matriz de rigidez total de la estructura, ensamblando la estructura, buscando los grados de libertad, de acuerdo al sistema, a la discretización que hicimos de las coordenadas o de los desplazamientos. Entonces ensamblamos la matriz de rigidez total. Luego, claro, aquí yo les dije que tenían que buscar la tabla de empotramiento. Voy a buscarle la tabla que yo creo que dejé colgada allí en Google Classroom y en Seducla. A ver, yo la tengo por aquí. Esta tabla, este momento de empotramiento que colocamos aquí, aunque ya están aquí colocados, ¿no? Lo tomé tal cual de las tablas de empotramiento. O sea, que esas tablas ustedes las manejan desde estructuras 1, ¿no? Vamos un momentico a ver lo de la tabla. La tabla de momentos de empotramiento que ustedes tienen ahí en Google Classroom. Entonces, esta es la de momentos de empotramiento que está ahí en Google, ¿no? La pueden descargar o pueden utilizar la que ustedes utilizaban anteriormente para determinar un momento de empotramiento, diferentes casos. Noten ustedes ahí, hay para los casos de sistemas continuos o sistemas continuos y con un apoyo simple. En nuestro caso, pues como explicamos la matriz de rigidez solamente para un sistema continuo, ¿verdad? Vamos a utilizar, pues, generalmente todos los empotramientos perfectos de sistemas continuos, ¿ok? Pero dependiendo de la carga, ¿no? Va a depender siempre de la carga que esté colocada allí, ¿ok? ¿Qué definirá si un apoyo es simple o es articulado? Sus condiciones de contorno que definiremos en las condiciones de compatibilidad o el vector desplazamiento, ¿ok? O en el vector desplazamiento. Entonces, bueno, aquí está, yo les encargada, estas tablas son del profesor Hermenegildo. De hecho, el profesor Hermenegildo tiene una guía. Si ustedes utilizar esa guía, el mismo, ¿ok? Está muy buena esta guía. Que ya son estructuras, ¿no? Okay. Bien. Entonces, bueno, de allí tomé el momento de empotramiento, ¿no? Y este es para un sistema de carga distribuida y se separan tanto los momentos como las fuerzas. Si en las tablas no están las fuerzas, ustedes la determinan por equilibrio, ¿ok? Luego, vamos cada elemento 1, 2, 2, 3, y así hacemos luego el esquema de carga, ¿no? De esas fuerzas de empotramiento. Esquema de carga, donde separábamos los nodos respecto a los elementos, hacíamos una sección del nodo, quedaba seccionado el elemento, representábamos las fuerzas que hay en el elemento y digamos a los nodos en sentido opuesto, ¿ok? En sentidos opuestos.
Direcciones iguales por sentidos opuestos. Misma magnitud, pero signos contrarios. Luego representamos solamente para el vector de fuerza, nos interesa solamente las cargas que hay en los nodos. Recordábamos eso, ¿no? No, para determinar el vector de presentar aquí las cargas de empotramiento, nos interesan las que están en los nodos. Entonces, por eso es que solamente vamos a tomar y vamos a representar en un esquema de cargas nodales las fuerzas en los nodos. Noten ustedes que esas son las mismas fuerzas que están en los nodos. Y cuando en un nodo haya fuerzas de ambos lados, ¿ok? De ambos elementos se transmiten en el nodo fuerzas de los elementos que están a los lados. Entonces, en el nodo lo que se hace es sumar todas esas fuerzas. Las fuerzas de pares o los momentos pares se suman y las fuerzas cortantes se restan de acuerdo a su signo. Y se representan en el esquema de cargas nodales la totalización de esa fuerza, la resultante de esa fuerza. ¿Sí? Bien, entonces representábamos lo que eran el vector de fuerza, teniendo en cuenta que a diferencia de las cerchas, en el vector de fuerza de un elemento de pórtico, bien sea una columna o una viga, en este caso, para el ejemplo que estamos tomando, que es una viga, las fuerzas nodales siempre se van a representar como la suma de las fuerzas actuantes externas, más las fuerzas de empotramiento en el nodo. ¿Ok? A diferencia de las cerchas, no tenemos fuerzas de empotramiento en los nodos, porque las cerchas no soportan fuerzas cortantes ni momento flector, solamente soportan fuerzas en los nodos. Por eso es que en las cerchas no se suma ese U sub S, mientras que acá, en estos elementos vigas columnas, por supuesto, si hay fuerzas cortantes y fuerzas pares, donde se tienen que sumar en las fuerzas nodales. ¿Ok? Considera en las fuerzas de empotramiento. Bien. Eso es lo que habíamos dicho hasta la semana pasada, ¿verdad? Luego el vector de desplazamiento era los movimientos que había, los desplazamientos que hay, tanto en los nodos restringidos, ¿verdad? En los nodos restringidos, que generalmente son los apoyos, y los nodos libres, que son donde se desplaza o hay movimiento, ¿ok? Bien sea en un apoyo o en un punto libre, ¿ok? Que ya hemos discretizado. Muy bien, entonces deseamos cuáles son los desplazamientos, o mejor dicho, los grados de libertad movibles, libres, habían rotaciones, y en los demás grados de libertad que eran restringidos, los desplazamientos y rotaciones sencillamente eran cero. Y bueno, los colocamos, ¿no?, en el vector de desplazamiento. Una vez que definíamos tanto el vector de fuerzas como el vector de desplazamiento, nos íbamos a la matriz de rigidez total de toda la estructura y queríamos clasificar o dividir esa matriz de rigidez en las matrices KCC, KCI, KIC y KII. ¿Y cómo las dividíamos? ¿Cómo dividíamos esta matriz? Alguien que me lo recuerde en el auditorio, por favor. ¿Cómo hacíamos para dividir horizontal y verticalmente esta matriz? Oye, se fueron a dormir. Otra vez todos se fueron a dormir. Ok. ¿Cómo divido esta matriz horizontalmente? Divide. ¿Cómo hago yo para pasar la línea horizontal? Para subdividir esta matriz. Aquí ya está señalada, pero ¿por qué me queda en la segunda fila?
Por los nodos libres, como son dos nodos libres, se divide la matriz en la fila 2. Ok, sí, tiene que ver con los nodos, ¿ok? Generalmente decimos lo siguiente, noten ustedes que aquí en las ecuaciones de equilibrio, las ecuaciones generales que planteamos, ¿ok? Q sub C, QC, mejor dicho, QC, ¿ok? Va a estar igualada ¿a quién? A la multiplicación de KCC por DI más KCI por DC. Entonces noten, horizontalmente, esta ecuación queda dividida por QC y QI. Horizontalmente, noten aquí, esta ecuación se divide, este sistema de ecuaciones, sistema general de ecuaciones, horizontalmente se divide hasta QC. Y luego hasta, a partir de ahí, van a ser dos ecuaciones. Entonces, horizontalmente, yo voy a subdividir esa matriz, ¿verdad? Por QC. Y verticalmente, tiene que ver con lo que dijo Keila, que también es válido, para subdividir la matriz global horizontalmente, ¿ok? Horizontalmente también puede quedar dividida por los grados de libertad, ¿ok? Generalmente queda dividida por libertad incógnita, ojo, incógnita, ¿sí? Por los grados de libertad incógnita. Pero bueno, en todo caso, yo personalmente la matriz horizontalmente hasta QC y verticalmente me tiene que quedar multiplicada una matriz por los grados de libertad incógnitas, ¿ok? Entonces, verticalmente la divido hasta el número de grados de libertad que hay, incógnitas, ¿ok? Entonces, noten ustedes aquí, horizontalmente, aquí conocemos dos cargas. Aquí conocemos que QC está dividida hasta 0, ¿no? QC está dividida aquí hasta 0. Está 2/3 y 0. ¿Ok? Y noten ustedes aquí que los grados de libertad libre, ¿sí? Son 2 también, son 2. ¿Sí? Entonces, cuando me voy a la matriz de rigidez global de toda la estructura, horizontalmente lo divido hasta el QC, que serían 2 filas, y verticalmente por el número de grados de libertad, que serían 2, 1, 2, verticalmente divido la matriz en esta línea vertical hasta el número de grados de libertad libres, incógnitas. ¿Ok? Sí, vemos. Entonces, generalmente, las matrices de rigidez QCC es simétrica. Es simétrica, ¿no? La KCC es simétrica. Muy bien. Entonces, una vez que dividimos la matriz por las siguientes matrices, ¿verdad? KCC hasta KI, entonces vamos a plantear el sistema de ecuaciones. ¿Cuál sistema de ecuaciones? Sí, eso es lo que entiendo. Generalmente debe ser simétrica. No he visto una KCC asimétrica. Sí, simétrica. ¿Entendido, José? Generalmente es simétrica. Muy bien. Una vez que planteamos entonces el sistema general de ecuaciones, hacemos la subdivisión, ¿verdad? De la matriz, entonces empezamos a calcular. ¿Cuál incógnitas a calcular? Los desplazamientos. Recordemos este método de matriz, el método de la rigidez directa, pues se va a determinar desplazamiento. Sus incógnitas principales o sus redundantes cinemáticas tienen que ver
con los desplazamientos. Y esta es la primera incógnita que vamos a determinar. Entonces, la primera ecuación que vamos a plantear es esta que se muestra aquí, ¿verdad? La primera fila, ¿sí? Esta primera fila. Leo de la siguiente manera: QC, fuerzas conocidas, es igual a la matriz de rigidez CC, ACC, por el desplazamiento incógnita de I más la matriz de rigidez subdividida KCI por los desplazamientos conocidos. Generalmente los desplazamientos conocidos son cero, así que este lado de la ecuación se simplifica y se cero directamente. Es decir, que esta ecuación se va a reducir a determinar solamente D sub I, que va a ser QC multiplicado por la inversa de KCC, ¿ok? Porque generalmente esto va a ser cero, a menos que no haya desplazamientos internos o asentamientos, ¿sí? O rotaciones internas por asentamiento, ¿ok? Entonces, bueno, es invertir matriz, estar multiplicada por QC, y allí determinamos los desplazamientos incógnitos. Determinamos los desplazamientos incógnitos para establecer la segunda ecuación de equilibrio, que va a ser para determinar las reacciones, Q sub I, ¿ok? Esta segunda fila que está aquí, vamos a resolver esta segunda fila, y es esta que se presenta acá, ¿ok? Esta, ¿sí? Entonces solamente es sustituir cuáles fueron los desplazamientos que determinamos, ¿ok? Y todo lo demás es conocido, y así nos permitirá determinar las reacciones, tal como lo hicimos en Search, ¿ok? Tal cual como lo hicimos en Search. Claro, aquí a diferencia de Search, nos dará directamente las reacciones, pero aquí recuérdense que hay fuerzas a veces aplicadas en los nodos, ¿ok? Y esas fuerzas se tienen que sumar, ¿sí? Estas fuerzas se tienen que sumar de acuerdo al vector de fuerza que ustedes plantearon, de acuerdo al vector de fuerza que ustedes plantearon, ¿sí? Entonces se sustituye el vector de fuerza y se despeja quiénes son las reacciones, ¿lo ven? Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Cálculos de... No, quitaste los lentes. Se me cansan esos lentes. Ok, cálculos de los desplazamientos. Entonces va a ser el despeje de sub I. Noten ustedes que esto ya se simplifica porque de sub C es 0. Noten ustedes que de sub C es 0 acá directamente se simplifica, entonces se reduce el sistema de ecuaciones a invertir la matriz KCC por QC. QC es conocido, que es hasta las dos filas que establecimos, que es 2/3 y 0, ¿ok? 2/3 y 0. Lo sustituimos acá y lo multiplicamos por la inversa de la matriz KCC. Eso nos va a dar los desplazamientos incógnitos, que los desplazamientos incógnitos no son más que θ 1 y θ 2, ¿ok? Sustituimos ahí quiénes son los desplazamientos incógnitos. θ 1 y θ 2. ¿Sí? ¿Lo vemos hasta aquí? Ok, muy bien. Bien, una vez que entonces determinamos los desplazamientos incógnitos, procedemos a sustituir esos desplazamientos, θ 1 y θ 2, en el segundo esquema de ecuaciones, para determinar las reacciones. Pero, teniendo en cuenta que cuando ustedes sustituirán Q sub I va a estar sumado por los momentos de empotramiento o habrá fuerzas externas que la suman, ¿ok? Entonces tienen que sustituir quién es Q sub I y despejar las reacciones que necesitan. No es que es directamente como en Search, que de una vez menos las reacciones, sino que ustedes tienen que despejarlas, como se muestra aquí, ¿ok? Como se muestra acá, ¿sí? Entonces al sustituir Q sub I aquí, queda con un sumando que tienen que despejar. Es igual a quién? A Q sub I a K sub I C por los desplazamientos incógnitas que ya, come pues. Por los desplazamientos incógnitas que ya ustedes lo conocen, ¿ok? Que son las rotaciones, las sustituyen allí.
Y bueno, los desplazamientos conocidos siguen siendo cero, se simplifica este lado de la ecuación y procedemos a despejar las reacciones, ¿ok? Los desplazamientos incógnitos fue los que calculamos anteriormente. Ah, ya va, espérense un momentito que les voy a decir algo aquí. Voy a ir a la ecuación anterior. Noten ustedes que aquí nos da 2 novenos y 1 noveno, ¿verdad? Entonces, noten que ellos están multiplicados por esta expresión 1 sobre EI. ¿Por qué creen ustedes que está expresada de esta forma? Porque aquí ahora EI está inversa. Porque EI multiplica a este valor del desplazamiento, o mejor dicho, a este valor de las rotaciones, y ahora está inversa. ¿Por qué será? Bien, perfecto. Recordemos entonces que la matriz de rigidez KCC, ¿verdad? O la matriz de rigidez global, ¿sí? Está multiplicada por EI. Por supuesto, cuando ustedes invierten esa matriz, el inverso va a multiplicar a esa matriz 1 sobre EI, ¿ok? Y por eso las rotaciones quedan de esta forma, ¿sí? El valor multiplicado por 1 sobre EI. ¿Ok? Muy bien, José. Por supuesto, cuando ustedes multiplican 1 sobre EI por, en el caso del segundo sistema de ecuaciones, en el segundo sistema de ecuaciones, esto queda multiplicado 1 sobre EI, que multiplica a KIC, que está multiplicado por EI. Entonces allí ese valor del módulo de elasticidad y la inercia se simplifican y por eso aquí las reacciones ya no están multiplicadas por ningún valor EI. ¿Ok? Estos valores se simplifican EI y aquí las reacciones les va a dar valores, ¿no? De toneladas, que creo que son los valores iniciales. Está en función de toneladas. Bueno, entonces sustituyen en los valores de K y C y de desplazamiento incógnita, ¿ok? Lo multiplican y despejan. Noten ustedes que están sumando. Ese es sencillamente el despeje de este vector que está aquí. ¿Sí? ¿Lo ven? Es el despeje de este vector que está aquí, que estaría aquí. Están sumando para esta parte de la ecuación, para la parte derecha. ¿Sí? ¿Lo ven? Ok. Muy bien, entonces una vez que determinan las reacciones, ok, representan esas reacciones según los grados de libertad que ustedes establecieron, ¿sí? Representan estas reacciones según los grados de libertad que ustedes establecieron. Esta reacción Q3 vamos a ver los grados de libertad que no los recuerdo muy bien. Ok. Aquí están los grados de libertad. Q3 tendría que ver con la reacción vertical, la fuerza cortante vertical, ¿ok? Bueno, por supuesto, fuerza cortante es vertical. Con esta reacción, ¿ok? El Q4 tiene que ver con esta reacción, ¿ok? La reacción vertical en el nodo 2. Y Q5 tiene que ver también con fuerza, es tonelada y tonelada. Pero Q6 sería el momento 6, ¿verdad? El momento 6. Entonces aquí, este momento 6 sería en el nodo 1 el momento, ¿verdad? Como nos da, el valor que nos da y su signo. Entonces vamos a representarla. Entonces aquí sería fuerza, 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 fuerza en toneladas. ¿Ok? En 3, 4, 5 y luego el momento en 6, que es en el nodo 1. En este caso el momento en 6 es 8 novenos positivo, ¿ok? Mientras que la única que está dando negativa es la reacción en 3, en el nodo 3 de hecho, ¿ok? En el nodo 3.
Bueno, entonces representamos las reacciones. Una vez que nosotros calculemos las reacciones, al igual que en Search, ¿verdad? La manera de determinar si estamos bien, si vamos bien encaminados en estos ejercicios, es haciendo el equilibrio, siempre. Esto es una cosa procedimental. Ajá. Vector de fuerza, vector de desplazamiento, después subdivido la matriz, planteo el sistema de ecuaciones, determino los desplazamientos de incógnitas, determino las reacciones, luego que determine las reacciones, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Hacer equilibrio para ver si todo lo que hice está bien, y si está bien, sigo, buenísimo, sigo adelante, ¿no? Pero si el equilibrio no cierra, entonces tengo que ir para atrás, ¿ok? Entonces, bueno, coloco las reacciones que me dio es negativa y todas las demás son positivas y el momento me está dando también positivo. Y coloco las fuerzas externas que estén en esa viga, ¿ok? Coloco todo, hago el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y después el equilibrio. En sumatoria de fuerzas en X es 0. La sumatoria de las fuerzas en Y, notan ustedes, aquí se está sumando aquí es, menos 2 por 2 es la carga distribuida, ¿no? Menos 2 por 2. Y todas las demás son las fracciones menos 10. ¿Ok? Y eso nos da 0. Quiero chequear y eso nos da 0. ¿Ok? Luego, las factores de los momentos aplican momento en un punto. En este caso, aplican momento en el nodo 1. Sería momento en el nodo 1, 8 novenos, ¿verdad? Positivo. Más el momento que genera ¿cómo es que? La carga distribuida, que es 2 por 2 por 1, menos ese momento, perdón, más el momento de 47 sobre 27 por 2, más menos el momento de 5, que sería 2 más 3, por 2,27, 2 sobre 27, ¿ok? Y eso también les tiene que cerrar en 0. A lo mejor puede ser que se cierre en 0,1 o 0,05. Eso es tolerable todavía. ¿Ok? Lo que no puede ser allí que si cierra en 1, no, ya allí tienen que chequear. Hay un detallito ahí de multiplicación. De dos decimales, más o menos. 2 decimales. ¿Ok? Más o menos de 2 decimales. Muy bien. Una vez que calculemos las reacciones, entonces, claro, nos piden resolver toda esa viga. Y al resolver toda esa viga, pues tenemos que resolver tanto las reacciones como los desplazamientos que hay, o en este caso las rotaciones, para ver la deformación de esa viga, ¿verdad? Pero también es determinar las fuerzas cortantes y los momentos flectores, ¿ok? También es posible determinar las fuerzas cortantes y los momentos flectores, es decir, las fuerzas internas. Entonces procedemos a calcular las fuerzas internas, así como hicimos en Search, que empezamos. ¿Cuáles son las fuerzas internas que calculábamos en Search? Pregunto. ¿Cuáles son las fuerzas internas que calculábamos en Search? Pregunto. ¿Cómo estaban esas fuerzas? En Search calculábamos fuerzas internas. ¿Y cuáles son esas fuerzas? ¿Cómo están esas fuerzas representadas en los elementos de Search? Fuerzas axiales, exactamente. Las fuerzas que están en los elementos de Search son fuerzas axiales que están representadas o a compresión o a tensión, ¿ok? Pero en este caso las fuerzas internas no son más que las fuerzas cortantes, ¿ok? Los momentos flectores y también las fuerzas axiales,
también yo le puedo pedir a ustedes el diagrama de fuerzas axiales, porque los elementos de un pórtico están sometidos a estos tres tipos de fuerzas, ¿ok? Axiales, de corte y flexión, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes le piden las fuerzas axiales, las fuerzas internas no son más que las fuerzas cortantes, momentos flectores y las fuerzas axiales, ¿ok? Y las fuerzas axiales. Bien, entonces, vámonos por elementos. Vamos a determinar esas fuerzas internas por elemento. Aquí está el elemento 1, 2. ¿A quién es igual las fuerzas internas en el elemento 1, 2? Bueno, tenemos la ecuación que conocemos. Esta ecuación que es fuerzas globales en el elemento, estamos representando estas fuerzas con respecto a los ejes globales. Ojo, las fuerzas en el elemento 1, 2 son fuerzas globales es igual. Es decir, que están representadas con respecto al sistema cartesiano X y Y, ¿sí? Las fuerzas en los elementos, las fuerzas internas en los elementos. Fuerzas globales es igual a ¿quién? A K por D. Esto ya ustedes lo conocen, ¿verdad? A K por D. Es decir, la rigidez con respecto al sistema global por los desplazamientos globales, ¿sí? Porque esos fueron los desplazamientos que ustedes calcularon. Entonces, por eso tienen que estar con respecto al sistema global. ¿Ok? Referenciado a un mismo sistema. Pero recuérdense que aquí hay momentos de empotramiento. Entonces tenemos que sumar los momentos de empotramiento, ¿sí? A diferencia de Cercha. Aquí tenemos que sumar los momentos de empotramiento. Y los momentos, a diferencia de el vector de desplazamiento nodal, en los elementos de un pórtico, cuando ustedes estén determinando las fuerzas globales, este momento de empotramiento, ojo, tiene que ser el momento de empotramiento del elemento, ¿ok? No es el nodal, no es el vector, no es el que nosotros representamos en el vector de fuerzas nodales. Es el momento de empotramiento que ocurre en el elemento, porque estamos determinando las fuerzas en el elemento. ¿Lo vemos? ¿Sí? Entonces, allá, en el vector de fuerzas, cuando estamos sacando el vector de fuerzas globales, ¿verdad? Eso tiene que estar referenciado respecto al nodo. Pero acá, cuando estamos determinando las fuerzas internas, ¿ok? El momento de empotramiento lo vamos a sumar, el que está representado en el elemento, ¿ok? En el miembro, ¿sí? Entonces, bueno, decimos acá lo siguiente, vamos a representar las fuerzas cortantes con el término B y las fuerzas de momento con el término o con la letra M, ¿ok? Entonces, aquí está el nodo 1 y el nodo 2, ¿sí? Entonces, en 1 decimos cortante en 1 y momento en 1. Y en 2 decimos cortante en 2 y momento en 2, ¿sí? Ok, eso es lo que estamos diciendo aquí, considerando cortantes y momentos en 1, B1 y M1, y en 2, B2 y M2. Para ya referenciar el sistema, mejor dicho, la fuerza interna en ese elemento. Y KE es el momento de empotramiento del elemento. Muy bien, colocamos acá las fuerzas en el nodo 1 y en el nodo 2, ¿ok? Del elemento 1, 2 es igual a la matriz de rigidez del elemento. A la matriz de rigidez del elemento. Claro, esta matriz de rigidez ya está con respecto, aunque es local, ¿sí? Ya está respecto al sistema global, porque el elemento es completamente horizontal. Entonces no tenemos que multiplicarlo por ningún coseno o seno, ¿no? ¿Ok? Que eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Aquí de una vez ya se representa en un sistema global porque es completamente horizontal y el sistema local coincide con el sistema global. ¿Ok? Por eso se representa de una vez con la matriz de rigidez del elemento. Bien, la matriz de rigidez del elemento, ¿ok? Por el vector de desplazamiento. Ajá. Escuchen aquí esto. Por el vector de desplazamiento. ¿Pero cuál vector de desplazamiento? El vector de desplazamiento del elemento 1, 2.
Es decir, que aquí va a ser, así como dijimos acá, que es el cortante en 1 y el momento en 1, aquí va a ser desplazamiento que ocurrió en el nodo 1 verticalmente y la rotación que ocurrió en el nodo 1 va a ser para desplazamiento. Y en 2 va a ser el desplazamiento vertical que ocurrió en el nodo 2 y la rotación que ocurrió en el nodo 2. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tiene que ver con los desplazamientos y rotaciones del nodo 1 y del nodo 2, del elemento 1, 2. Entonces, en el nodo 1, ¿qué era lo que había en el nodo 1? Pregunto, ¿cuál es el desplazamiento vertical en el nodo 1 y la rotación en el nodo 1? ¿Qué era lo que había allí? Un empotramiento, ¿no? Recuerden, ¿ok? Un empotramiento. ¿Sí? En el nodo 1. Este es el nodo. Exacto. Nodo 1, nodo 2. Entonces aquí verticalmente es 0, el desplazamiento vertical es 0 y la rotación aquí es 0. Y en el nodo 2, el desplazamiento vertical es 0, pero la rotación es la rotación que conseguimos en el nodo 2, ¿cierto? La rotación es la rotación que conseguimos en el nodo 2. Y como decíamos, que era ese grado de libertad, bueno, esa rotación que habíamos conseguido, ¿cuál es? Tita 1, ¿cierto? Tita 1, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, la rotación en el nodo 2 va a ser ese tita 1 que determinamos. Esta que está aquí. La rotación en el nodo 2 va a ser este tita 1 que determinamos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces noten ustedes, en el apoyo fijo es 0, tanto su desplazamiento como su rotación. Pero en el apoyo que está, en el apoyo simple, ¿ok? El desplazamiento vertical es 0, pero la rotación es la que habíamos calculado, que era tita 1. Entonces queda multiplicado por 2/9. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Muy bien. ¿Más quién? ¿Más quién? Más el vector de empotramiento. El vector de empotramiento tiene que ver del nodo 1, ¿verdad? Las fuerzas de empotramiento del nodo 1 y las fuerzas de empotramiento del nodo 2. Igual, ¿verdad? Con el mismo sistema de referencia, ¿no? Entonces, aquí la fuerza tiene que ver con la fuerza vertical del nodo 1, el momento del nodo 1, ¿ok? De empotramiento, la fuerza vertical del nodo 2 y el momento de empotramiento del nodo 2. ¿Ok? Entonces, repito, Q sub E tiene que ver, más Q sub E, tiene que ver con las fuerzas de empotramiento que están en el nodo 1 y en el nodo 2. Fuerza vertical, en uno, ¿quiénes están? La fuerza vertical de 2 toneladas, que sería el cortante, ¿verdad? Y estaría también el momento de empotramiento, que sería el momento, ¿verdad? Que se suma ahí. En este caso es 2/3 positivo y 2 positivo. Seguimos en colocando el vector de fuerzas de empotramiento. En el nodo 2, ¿quién estaría verticalmente? 2 toneladas verticales, ¿ok? Como cortante. Y como momento, ¿quién está? 2/3 negativo. Entonces serían menos 2/3 porque están en el sentido de las agujas del reloj. Entonces sería menos 2/3. ¿Ok? Entonces por eso están aquí 2, 2, 2/3 positivo, 2/3 positivo, 2 hacia arriba, menos 2/3 negativo. ¿Ok? Y luego lo que hacemos es multiplicar este vector por esta matriz de rigidez, sumar este vector y nos da el vector de fuerzas internas en el nodo 1 y en el nodo 2. ¿Sí? Sencillito, ¿verdad? Ok. Bien. Entonces, miren, como estas son fuerzas, como estas son fuerzas internas, ¿verdad?
una manera de chequear si tus fuerzas internas están bien calculadas es que las fuerzas en los nodos externos, me refiero a los nodos externos, los nodos, sí, de los apoyos externos, el inicial y final, deben ser iguales las reacciones, no siendo igual para si hay apoyos internos en el sistema, ¿no? Si hay apoyo en la viga internamente. Pero los externos sí nos tienen que dar iguales las reacciones. Entonces, una manera de chequear que están haciendo bien este sumando aquí, esta multiplicación de estas matrices y estos vectores, es que en el nodo 1 hay una reacción de empotramiento. ¿Ok? En el nodo 1 hay un cortante y un momento, porque esto ustedes lo van a graficar. Y por supuesto, si en el nodo 1 hay un empotramiento, ¿cómo van a partir o cómo van a graficar en ese nodo 1? Con esas fuerzas que hay allí en las fuerzas de empotramiento, ¿cierto? Eso es algo lógico, ¿no? Entonces, este B1 y este M1 son las fuerzas de reacciones, o las reacciones que hay en ese empotramiento. Es decir, este 7 tercios y este 8 novenos tiene que ser la reacción en el nodo 1. Entonces, vamos a chequear esa reacción como nos había dado en el... bueno, aquí está. En el nodo 1, noten ustedes que es Q5 y M6, ¿ok? Tiene que ver con Q5 y M6. Nos había dado 7 y 8 novenos, ¿ok? Que lo habíamos representado aquí, 7 tercios y 8 novenos positivos. Entonces, acá en la fuerza interna de esa reacción externa, ¿ok? Pero que son de apoyos externos, ojo, de los apoyos externos, el apoyo inicial y final, ¿ok? Tiene que ser la misma, ¿ok? Tiene que ser la misma. 7 tercios y 8 novenos. Pero, ¿por qué eso yo lo digo así? ¿Por qué no se cumple para la reacción en el nodo 2? ¿Por qué hay en el nodo 2 si no me da la misma reacción que me está dando por equilibrio? Por ejemplo, noten ustedes que en el nodo 2 me da el cortante y el momento en 2, 5 tercios y 2 novenos. Y en ese punto, que es Q4, pues da 47 sobre 27, no tiene nada que ver. Y de hecho el momento ahí, pues nosotros estamos suponiendo que es 0, ¿no? El momento externo, ¿no? Por supuesto, el momento externo. Entonces, ¿por qué creen ustedes que en el nodo 2 no me da igual? ¿Qué se les ocurre decir? Porque en el nodo 2 no me da igual a la reacción en magnitud. Si es una fuerza interna. Sencillo, muchachos, porque en el nodo 2, recuérdense que hay fuerzas de empotramiento de ambos lados, ¿ok? Hay fuerzas debido al elemento 1, 2 y hay fuerzas debido al elemento 2, 3. Entonces, recuérdense que esa fuerza allí hay una reacción resultante. La sumatoria de estas fuerzas, cuando yo sume, o mejor dicho, cuando yo encuentre la otra fuerza vertical en ese mismo nodo, me tiene que dar la reacción final. ¿Ok? Por eso es que no me da directamente la reacción externa allí, ¿sí? Recuérdense que esa fuerza de reacción externa es como una fuerza que hay aplicada allí. Y esa fuerza que hace, bueno, hace un salto completo en el diagrama de fuerza cortante, ¿ok? Entonces, esta fuerza interna lo que va a hacer es equilibrarse con la otra fuerza interna del elemento 2, 3, y al equilibrarse sí me tiene que dar, ¿ok? La reacción resultante. La reacción resultante. ¿Sí? ¿Ok? Por eso es que no va a dar, internamente no tiene que dar la misma fuerza.
¿ok? Porque hay elementos que se suman de ambos lados. Sí, y eso de hecho lo genera, como dice por allí José, también es generado por la presencia de cargas distribuidas. Claro, porque las cargas distribuidas generan los momentos de empotramiento. Muy bien. Una vez que entonces chequeamos que en el nodo 1 nos da la misma reacción, ¿verdad? Seguimos, ¿verdad? Ok, y es lo mismo. En el elemento 3, en el elemento 2, 3, en el elemento 2, 3, planteamos la ecuación de fuerzas globales en ese elemento es igual a la matriz de rigidez global por el desplazamiento global, que fue lo que determinamos, ¿verdad? Y lo que conocemos. Más el vector de fuerzas de empotramiento en el elemento. Más el vector de fuerzas de empotramiento en el elemento. Lo bueno es que en este elemento no hay fuerzas de empotramiento, así que el vector de fuerzas de empotramiento es directamente cero. ¿Ok? No hay fuerzas de empotramiento, así que las fuerzas de empotramiento acá es directamente cero. Cero. ¿Ok? Por supuesto, en el elemento 2 tiene que ver con el cortante en 2 y el momento en 2 y, perdón, las fuerzas presentes en 2 tienen que ver con el cortante y el momento en 2 y las fuerzas en 3 tienen que ver con el cortante y el momento en 3. Esas son las fuerzas que voy a colocar aquí, en Q. ¿Ok? Ya va, espera un momentico que están despidiéndose por aquí. Ya va. Bien, seguimos entonces, disculpen la interrupción. Entonces, muy bien, entonces tiene que ver con el cortante 2 y momento en 2 y en 3 tiene que ver con el cortante 2 y momento en 3. Y Q sub E tiene que ver con las fuerzas de empotramiento que son directamente cero porque no hay cargas ni fuerzas puntuales aplicadas en el elemento. ¿Ok? Bien, entonces bueno, aplicamos la ecuación en el punto 2, en el nodo 3, ¿verdad? Que son las fuerzas 2, 3. Es igual a la matriz del elemento, que es la matriz de esa local que habíamos calculado, que es directamente la global, por el vector desplazamiento. Ajá. Entonces aquí tiene que ver con el desplazamiento en 2 y el desplazamiento en 3. El desplazamiento en 2 es el vertical en 2 y la rotación en 2. Y el desplazamiento en 3 tiene que ver con el desplazamiento vertical en 3 y la rotación en 3. Pregunto, ¿cuál es el desplazamiento vertical en 2? ¿Y cuál es la razón en 2? Cero, ¿verdad? Porque es un apoyo, ¿no? Que verticalmente no hay desplazamiento. Y la rotación es la tita 1 que habíamos calculado, 2/9, exactamente. ¿Ok? Y en 3, y en 3, vamos a ver la rotación, ¿cuánto nos había dado ahí en 3? La rotación tita 2 menos 1/9. La rotación menos 1/9, ¿verdad? ¿Cierto? Ok. Entonces, entonces en 3, perdón, en 2 es 0, 2/9, y en es 0 menos 1/9. ¿Ok?
más el vector de fuerzas de empotramiento. Habíamos dicho que ese vector sencillamente 0. Se multiplica y se suma, se va sumando, ¿ok? Y nos da la fuerza cortante en 2, y momento en 2, y la fuerza cortante en 3, y momento en 3. Eso que está allí representado, ¿verdad? Esto tiene que ser en toneladas, y en el caso de los momentos, toneladas por metro. Ok. Noten ustedes, en 2 seguimos en el apoyo continuo, ¿verdad? En el sistema que está continuo, ¿verdad? O sea, en 2, esta tiene que cerrar, cuando haga mi diagrama de fuerza cortante y momento flector, tiene que cerrar y tiene que haber un salto allí. En el cortante tiene que haber un salto. Y al sumar esos dos resultantes, tanto la anterior como para esta, me tiene que dar la reacción. Y el momento tiene que equilibrarse, ¿no? Allí. Ok. O partir en el mismo momento. ¿Sí? En el caso el nodo el nodo 3, ok, externo, un nodo externo, ¿verdad? Que donde finaliza la viga, ok. Las reacciones, si nos mejor dicho, las fuerzas internas, si nos tienen que cerrar en las reacciones. En el caso del nodo 3, ¿sí? En el caso del nodo 3. Es decir, que la reacción vertical que me dio en 3, como es un apoyo simple, el momento allí, que se fue un poquito de internet, el momento allí es 0, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Lo vemos? Entonces vamos a ver la reacción en 3. La reacción en 3 nos había dado menos 227 hacia abajo, ¿ok? Entonces aquí debería cerrarlo también en menos 227 y el momento en 0, ¿ok? Menos 227 y el momento en 0, ¿sí? ¿Sí logramos ver esta parte? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ajá. Una vez que ustedes calculen las fuerzas internas, ¿para qué es que nos sirven estas fuerzas internas? ¿Para qué es que nos sirven estas fuerzas internas? ¿Para qué queremos determinar las fuerzas internas? Hay muchos que están viendo aquí concreto 1. ¿Cuál es el objetivo de determinar estas fuerzas internas como corte y flexión? Bien, porque en función de su cortante máximo y su desplazamiento máximo, en función de su cortante máximo y su momento máximo, usted va a diseñar las vigas, ¿verdad? Va a diseñar el acero, va a diseñar las dimensiones para que esa viga soporte tanto las cortantes, ¿verdad? Como los momentos flexionantes. Entonces, el objetivo de determinar esas fuerzas es para conocer cómo se comporta todo ese sistema de fuerza en esa viga y diseñar, tanto en acero como en las secciones de concreto, esa viga. ¿Ok? Esa es la importancia de determinar estas fuerzas internas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo vamos a darnos cuenta cómo es el comportamiento? En los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Una vez que usted calcule las fuerzas internas, entonces va a proceder luego a graficar las fuerzas cortantes y los momentos flectores. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a partir con la fuerza cortante en 1. ¿Ok? La fuerza cortante en 1, noten ustedes. El sistema de referencia, el mismo que utilizaban en concreto 1.
fuerza cortante positiva hacia arriba y cortante negativo hacia abajo, ¿verdad? En el caso del momento flector, sí es inverso. Momento flector negativo hacia arriba y positivo, y los momentos positivos hacia abajo, ¿sí? El mismo sistema. Entonces noten ustedes, en el elemento 1, 2, vamos a llevarnos esto en la mente, en el elemento 1, 2, la fuerza cortante es 7 tercios, ¿ok? Y llega hasta una fuerza cortante de 5 tercios, ¿sí? ¿Ok? Y en ese elemento, ¿cómo debería ser esa fuerza cortante? También tiene el mismo principio de estática. ¿Cómo serían los diagramas de fuerza cortante y momento flector si aquí hay una carga distribuida? ¿Cómo deberían ser los diagramas de fuerza cortante? Es mejor dicho, ¿cómo debería ser la ecuación que se genera para el diagrama de fuerza cortante en el elemento 1, 2? Bueno, supongo que cuando dicen triangular es que es una recta con pendiente, ¿ok? Una recta con pendiente, ¿sí? Una recta con pendiente, ¿ok? Grado 1. Este es grado 0, es una recta con pendiente 0, ¿ok? La cortante debe ser un grado más, grado 1, una recta con pendiente. Y la del momento flector, una parábola, ¿verdad? Grado 2. ¿Ok? ¿Ok? En este caso, la pendiente de esa recta de la fuerza cortante, ¿cómo debería ser la pendiente? ¿Positiva o negativa? ¿Qué dice el auditorio? ¿Están de acuerdo con Isabel y Alejandra? Uno que no está de acuerdo. ¿Y por qué tú dices que es negativa, José? Por aquí Jorge dice que es positiva. Eso. Así es, ¿verdad? Exactamente. Ok, tienen que repasar eso, ¿no? Tienen que repasar cómo grafican los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Recuerda cómo están las cargas, ¿ok? Las cargas pendientes, las cargas distribuidas que están hacia abajo y que tienen este tipo de pendiente cero, ¿verdad? Y que están hacia abajo, cuando ustedes plantean el sistema de ecuaciones, menos la carga distribuida, ¿ok? Y recordemos que la integral de esa carga distribuida nos da el cortante. La integral de esa carga distribuida nos da el cortante, un grado más, ¿verdad? Entonces, si es negativa, es porque la pendiente le va a dar negativa, ¿ok? Y bueno, aquí José hizo también un análisis lógico, ¿no? Si va de 7 tercios a 5 tercios es porque va negativa, ¿ok? ¿Sí? Y da un salto en el nodo 2, como dijo Keila, porque allí está el elemento 2,3, ¿verdad? Que va a permitir ese salto que sume la reacción totalizada ahí en el nodo 2. ¿Ok? Entonces, luego en el nodo 2 graficamos 2 sobre 27 hacia arriba, sumamos 2 sobre 27, 2 sobre 27 más este 5 tercios me debería dar la reacción resultante allí. ¿Ok? Y luego bajo hacia menos 2, cierro
2,27, noten ustedes que aquí ¿qué es? En el nodo 2,3, ¿qué pasa aquí en el elemento 2,3, mejor dicho? Disculpen, el elemento 2,3, ¿qué pasó aquí? En 2 salta 2,27, ¿verdad? Y noten ustedes que en 3, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? En este elemento, ¿cómo debería ser la fuerza cortante? ¿Cómo debería ser la fuerza cortante? Uh-huh. En este caso, como no hay carga distribuida, debería ser una recta completamente constante, con pendiente cero, ¿verdad? ¿Ok? Entonces cierra en menos 2,27, es decir, constante, ella salta a 2,27, ¿verdad? A 2 sobre 27, o creo que, a ver, aquí llegó a 22, a 5 tercios, ¿verdad? 5 tercios es mayor que 2,27. ¿Baja o asciende allí? Sí, ¿verdad? 5 tercios, 1,67. Y 2 sobre 27 es 0,07. Baja un poquito, ¿ok? Baja un poquito, ¿sí? Pero está en la misma parte de positiva del sistema gráfico, ¿ok? Baja un poquitico, pero sigue quedando en la parte positiva. Y luego sigue constante hasta cerrar en menos 2,27, ¿sí? ¿Ok? Entonces, así es como debería ser. Uh-huh. ¿Ok? Así es como debería ser. 2,27. A ver, aquí nos está dando 7 tercios y 5 tercios negativos. Vamos a ver por qué. Ok. ¿Por qué será que estoy graficando 5 tercios negativos allí? ¿Cuánto me estaba dando la reacción aquí? Pregunto. Ajá, aquí es el asunto. Noten ustedes cuánto me está dando la reacción aquí. 47 sobre 27, ¿verdad? 47 sobre 27, ¿sí? ¿Ok? Me está dando 47 sobre 27. ¿Ok? Partí en 7 tercios, este no hay problema. 7 tercios positivo, ¿verdad? Pero entonces aquí estamos pasando a menos 5 tercios, pero aquí está positivo. Noten ustedes que si yo grafico, esto tiene que ver mucho con la lógica también. Noten ustedes que si yo grafico 5 tercios por aquí arriba y después bajo a 2 sobre 27, ese salto que hay allí no me va a dar 47 sobre 27, que es la reacción. ¿Ok? No me va a dar 47 sobre 27. El salto, es decir, la sumatoria completa de ese 5 tercios más 2 sobre 27, sí debería darme la reacción. Si ustedes quieren lo suman. 5 tercios más 2,27, ¿cuánto les da? A ver, repito. Este es con pendiente negativa. Habíamos dicho que es con pendiente negativa. Exacto.
Pero podríamos graficarlo, aquí podríamos llegar al error de graficarlo por arriba, con pendiente negativa, pero por arriba, ¿ok? Pero si ustedes lo grafican por arriba y luego bajan a 2.27, ¿ok? Eso no les va a dar la reacción. Entonces aquí ustedes tienen que también ver que les sume la reacción, que ese salto allí sume la reacción. Es por eso que este 5 tercios, ¿ok? Tiene que estar llegando en la parte negativa. Es más, esto uno lo dice así. Noten, grafican 7 tercios positivo, ¿verdad? Porque les dio del lado izquierdo positivo. Les está dando de este lado 5 tercios positivo. Suben 5 tercios. La suma de 5 tercios más 2.27 más 2 sobre 27, que es el elemento 2, que es el elemento 2,3, debería darme 47 sobre 27, que es la reacción en ese punto. ¿Ok? Y luego, lo que ya ustedes dijeron, que es de forma constante, cierra en menos 2.27. Cierra en menos 2.27. Es decir, que el signo positivo o negativo, ojo, el signo positivo o negativo del diagrama de fuerza cortante tiene que ver en qué sentido va a ir esa fuerza. ¿Ok? Tiene que ver en qué sentido va a ir esa fuerza. Como nos está dando 5 tercios positivo, cierra hacia lo positivo. ¿Lo ven? Y la sumatoria de 5 tercios más 2.27 es lo que nos debería dar la reacción. Por eso no puede estar por arriba. ¿Ok? Ustedes tienen que utilizar la lógica aquí también. Por eso no puede estar por arriba, ese 5 tercios. ¿Lo están viendo? Claro, es lógico porque aquí recuérdense que aquí me está dando menos 2.27, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, esto tiene que cerrar el diagrama de fuerza. Menos 2.27 es porque está cerrando hacia abajo. ¿Lo ven? ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Aquí también nos podemos confundir también con eso, como de hecho se pasó. ¿Ok? Así que vamos a por favor a chequear, a repasar lo que es las gráficas de fuerza cortante y momento flector. ¿Ok? Bien, con el momento. Este es bien interesante graficar el momento también. Con el momento, muchachos. ¿Cómo partiríamos en el lado izquierdo? El momento. ¿Cómo partimos en el lado izquierdo? ¿De dónde partimos? ¿Cómo empezamos a graficar? Recuerden que el momento graficamos negativo hacia arriba y positivo hacia abajo, ¿cierto? Negativo hacia arriba y positivo hacia abajo, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Cómo partimos del lado izquierdo? ¿Cómo graficaríamos ese momento? Recuérdense que los momentos son saltos, ¿verdad? También en las gráficas, en los nodos, ¿ok? Partimos en el lado izquierdo, en el momento, en el nodo 1. Bueno, pero sí, claro, es el momento 6, pero aquí lo tenemos, Anabel. El momento 1 es este, ¿no? El mismo momento. Ok, el mismo momento en 6 que es 8/9, ¿verdad? Ajá. Partimos en positivo. Dicen, sí, partimos en positivo, no, en negativo. Positivo, negativo, si no digo positivo, digo negativo. Negativo, digo positivo. ¿Cuál sería la verdad verdadera? Según la convención de signos.
Se nos está terminando el tiempo, por favor. Ok. Aquí dicen que todo es positivo. Ok. Están raspados todos. Raspados, raspados. Todos están raspados. Ok. Estudiar estática, pues. A estudiar estática. Un momento positivo del lado izquierdo, según la convención de signo, un momento positivo, ojo, un momento positivo del lado izquierdo del elemento, ¿ok? Se grafica saltando desde lo negativo. Se grafica partiendo desde lo negativo. Es decir, ese 8 noveno lado izquierdo sería 8 noveno en la gráfica en la gráfica del sistema de referencia negativo. ¿Ok? Sería menos 8 noveno. ¿Sí? Un momento positivo da un salto negativo. Ojo, ojo, ojo del lado izquierdo. Entonces sería menos 8 noveno. ¿Sí? Del lado derecho llegaría hasta momento 2, que sería menos 2 novenos. ¿Ok? Este sí se grafica tal cual como está. Menos 2 novenos porque está llegando en el punto negativo hacia 2 novenos. Esa gráfica que dijimos del momento flector, ¿cómo sería? Una parábola, ¿cierto? Esa parábola, ¿hacia dónde abre? ¿Hacia lo positivo o hacia lo negativo? Considerando que lo negativo es hacia arriba y lo positivo es hacia abajo. Bueno, chicos, urgente. Urgente. La parte de estática, diagramas de fuerza cortante y momento flector. ¿Ok? Entonces, si no sabemos, noten ustedes que la gráfica de fuerza cortante, a ver, la gráfica de fuerza cortante, aquí en este punto, donde el cortante es cero, ¿qué debería darnos en ese momento, cuando grafiquemos el momento flector? Un punto de inflexión, ¿verdad? En la gráfica del momento flector, ¿cierto? ¿Ok? Si el cortante es cero, ¿cómo debería ser el momento allí? Si hay un punto de inflexión, ¿qué es punto de inflexión? Puntos máximos, ¿verdad? Entonces, si el cortante es cero, el momento es máximo. Si ustedes no saben cómo va a ser la gráfica del momento flector, basta con determinar la ecuación de equilibrio allí, ¿verdad? ¿Ok? De momento, graficar, determinar el momento en este punto y les va a dar un máximo. Y cuando determinen este momento, entonces ustedes lo grafican positivo o negativo, tal cual como da el signo, ¿ok? Y ese le va a decir hacia dónde abre, ¿ok? Y este le va a decir hacia dónde abre. Este momento aquí les va a dar un momento positivo, ¿ok? Un momento positivo, un momento máximo positivo. Cuando lo determinen, yo lo determiné, ¿verdad? Y bueno, de ahí más o menos me referencié a la gráfica, pero lo que les voy a decir también es que esta gráfica de pendiente negativa, de cortante negativo, les va a dar una gráfica de una parábola que abre hacia lo negativo, ¿ok? Y si abre hacia lo negativo, abre hacia arriba, ¿ok? Abre hacia arriba. ¿Sí? Tiene una concavidad hacia arriba, ¿no? ¿Ok? Hacia lo negativo. Entonces la gráfica sería una parábola que abre hacia lo negativo, parte en lo negativo, cierra en algo negativo y va hacia arriba, ¿ok? Va hacia arriba.
¿sí? Con el punto de inflexión que está aquí, que les va a dar un momento positivo. ¿Ok? Bien, si ese es en el caso de 1, 2, en el caso de 2, 3, ¿cómo seguimos? Noten ustedes, miren esto. Este cerró en menos 2 novenos. Este cerró en menos 2 novenos. Escuchen esto. Este cerró en menos 2 novenos. ¿Ves? Este cerró en menos 2 novenos. Y cuando ustedes calculan 2, 2, 3, en el punto 2, miren, 2 novenos. ¿Ves? 2 novenos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos? Siempre un momento en la parte izquierda parte desde lo negativo. Es decir, partiría de menos 2 novenos, tal cual como estamos viendo en el punto 1, 2, en el elemento 1, 2. ¿Ok? Parte desde el menos 2 novenos. ¿Y dónde cierra? En este punto hay un apoyo simple, cerraría en 0. Como aquí no hay carga distribuida, ¿ok? La pendiente de la fuerza corta fue constante, aquí sería una recta con pendiente de 1 grado. ¿Sí? Entonces, desde menos 2 novenos llegaría hasta 0. ¿Sí? ¿Lo ven? Desde menos 2 novenos llegaría hasta 0. Entonces, la gráfica de fuerza cortante y momento flector, aquí sí estuve bien, sería de esta forma. ¿Ok? Sería de esta forma. Noten ustedes, la convención de signos es la misma que tomamos en estática, momento negativo hacia arriba, momento positivo hacia abajo, fuerza cortante positivo hacia arriba, fuerza cortante positiva hacia abajo. Perdón, fuerza cortante positiva hacia arriba, negativa hacia abajo. ¿Ok? El lado izquierdo, partimos desde menos 8 novenos, en el lado derecho del elemento 1, 2, llegaríamos a menos 2 novenos, tal cual como se representó aquí, ¿ok? Llegaríamos a menos 2 novenos, ¿ok? La concavidad de esa curva me lo va a dar el punto de inflexión, podemos determinar este punto de inflexión, que es lo que me dio a mí 4 novenos positivo aquí, lo pueden chequear, pueden hacer esta gráfica, ¿ok? Llega 2 novenos, abre hacia lo negativo, ¿ok? Está abriendo hacia lo negativo. Y luego, en esta parte del elemento 2, 3, es una recta con 1 grado, ¿ok? Una recta con una pendiente, ¿ok? Y de menos 2 novenos, cuando graficamos en este elemento 2, 3, nos daba 2 novenos positivos. Del lado izquierdo, entonces lo graficamos como menos 2 novenos, es decir, que parte en el mismo momento, ¿ok? Parte en el mismo momento y cierra en 0. ¿Ok? Y cierra en 0. ¿Tienen dudas aquí? Bueno, si tienen dudas, claro, yo les expliqué un poquito esto, ¿no? Pero hay que repasar exactamente. Muy bien. Mejor dicho, imposible, José. Hay que recordar esos conceptos. ¿Ok? Hay que recordar esos conceptos. Sí, señor. ¿Ok? Y lo tienen que hacer ya. Búsquense rapidito ahí en estática, la parte de diagrama cortante y momento flector, revisen bien lo de gamma, generalmente hay más errores en diagramas de momento flector, ¿ok? Revisen esa parte bien, ¿sí? Bueno, una vez entonces que determinamos ya estos diagramas, bueno, ya empezamos a diseñar la estructura, ¿verdad? Entonces, bueno, chévere, hasta esta parte ya hemos definido lo que va para el parcial. ¿Sí? Entonces vamos ahorita a un receso. Pero antes del receso, tengo 5 minutos, empezamos a las 9:10. Vamos a un receso, ¿sí? Pero les quería mencionar antes de irnos al receso que el examen va a quedar después de Semana Santa, ¿no?
¿ok? La semana que viene completa es Semana Santa, ¿cierto? Ok. Entonces, llegaríamos el miércoles luego de Semana Santa. El miércoles luego de Semana Santa. Espérense un momentico aquí, que lo voy a grabar. Ah, por cierto, vayan colocando la asistencia. Ah, ya varios lo han colocado. Vayan colocando la asistencia y vamos a decir rápidamente para qué día queda el examen. Hasta aquí el examen, ¿ok? Va método de rigidez para cercha y para vigas con diagrama de fuerza cortante y momento flector, ¿ok? Por el método de rigidez. Muy bien. Entonces aquí estamos en la fecha del 29. Ajá. Entonces, 29. Entonces, el examen quedaría el 12/4, el día miércoles. No, bueno, sí, puede ser que le coloque asentamiento, pero ya eso lo saben manejar. Ya sabes que si es un asentamiento o una rotación, pues en el caso de la rotación les daría el signo, ¿no? ¿Cómo va la rotación? Si es positiva o negativa. Y en el caso del asentamiento, saben que siempre un asentamiento va a ser negativo, ¿ok? Los asentamientos porque va en sentido opuesto al movimiento a la estructura, pues el movimiento opuesto. No, todavía no. Pollo inclinado no. Esto no va todavía. No, no. Nada de apoyo inclinado. Una cosa, entonces quedaría el 12/4, ¿verdad? Alguien que me confirme, ¿sí? Para el 12/4, ¿sí? La fecha. Para ver, la próxima semana es la semana 5, entonces sí, para el 12. ¿Ok? ¿Ok? Entonces va a ser lo mismo, a las 8 de la mañana. Sería de 8 a 12, vamos a hacerlo lo mismo, ¿ok? De 8 a 12 el examen, ¿sí? Entonces ya saben, luego de Semana Santa, a las 8 de la mañana en el Decanato de Ingeniería Civil. Nos vemos allá. Se pueden llevar su computadora, su laptop, su HP, ¿cómo es que es? Su Texas, lo que quieran llevarse. Pero saben que me tienen que entregar es el examen escrito y en el examen tiene que ir reflejado todo, ¿ok? No es online para nada. Recuérdense que esta materia es semipresencial. Clases online, exámenes evaluados. Sí, Edward, ahí lo estoy, yo lo tengo, pero no te lo he revisado. Estamos pendientes con eso, ¿viste? Esta semana te lo reviso. Disculpa, Edward. Bien, entonces, bueno, vámonos de break y ya venimos, ¿ok? A las 9:10.